Paz de Cristo, hermanas y hermanos. 6 de marzo de 2021. Devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé, te enseñaré y cuidaré, no te abandonaré y abriré las ventanas de los cielos y llenaré de alimento tus graneros. En cierta ocasión visité la casa de una familia cristiana. Cuando entré me llamó mucho la atención un letrero que vi en la cocina y justo al lado del refrigerador. En letras muy llamativas decía: Jehová Jireh es nuestro proveedor. Hoy reflexionaremos sobre nuestro Dios como un soberano y fiel proveedor, al mismo tiempo que responderá la pregunta: ¿Jehová proveedor de qué? Muchos textos de la Escritura muestran a Dios como un fiel proveedor de nuestras necesidades diarias. Salmos 37:25, Mateo 6:11, Mateo 6 del 26 al 34, entre otros. Tiempo faltaría para hacer énfasis en la manera en que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Sin embargo, un problema que suele cometer con frecuencia es el interpretar los textos en la Escritura de manera aislada. La hermenéutica bíblica es el arte y la práctica de interpretar los textos de la Biblia de manera correcta y dentro de los principios establecidos como regla. Uno de ellos, y quizá el más vital, es nunca interpretar un texto fuera de su contexto. Creo que es en ese sentido el que debemos de pensar en Génesis 24:14, que es el texto en el cual se encuentra y expresa y únicamente la frase Jehová Jireh. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el contexto, Abraham ya había avanzado en edad, es llamado por Dios a ofrecer en sacrificio a su único hijo como una prueba de su fe. Génesis 22:2. La obediencia de Abraham es un reflejo de la extrema confianza en el Señor. Así que Abraham toma al muchacho y en el momento en que va a ejecutar el sacrificio, el ángel de Jehová se aparece para impedirlo. Génesis 22:12. Lo que sucedió es que Dios había provisto de un carnero que estaba enredado en una zarza, el cual vendría a tomar el lugar de Isaac para ser ofrecido. La exclamación de Abraham es una señal que apuntaba hacia el futuro, a la forma en la que Dios también ofrecería esta vez a Él mismo, a Jesucristo, como un sustituto por el pecado de aquellos a quienes Él habría de salvar. Nunca debemos perder de vista el propósito general de las Escrituras, el cual es revelar desde el principio el plan redentor de Dios, un Padre amoroso, compasivo y justo. Primero, una provisión profetizada. Esta manera de proveer un sustituto para llevar sobre sí el pecado de los hombres no es casual. Toda la Biblia desde Génesis anunciaba la venida de un Redentor que sería propiciación como un ser inocente. La gran mayoría de comentaristas bíblicos concuerdan con el hecho de que una vez la caída del hombre se produce, Dios promete remisión por parte de la simiente de la mujer, Génesis 3:15, y más adelante una vez Dios ve a Adán y a Eva intentando cubrir la vergüenza de su desnudez con sus propios esfuerzos, Génesis 3:7. Él, Dios, decide vestirles con túnicas hechas de pieles de animales, Génesis 3:21. De donde se infiere la necesidad de la muerte de un inocente para cubrir el pecado. Esta es una verdad trascendental a lo largo de toda la Escritura y se ve reflejado en los sacrificios de Abel, Génesis 4:4, y todo el sistema de ofrendas durante el periodo de la ley. Segundo, una provisión prefigurada. El anuncio de la provisión divina es más o menos prefigurado en el relato del Génesis 22, tal y como lo hemos leído. Abraham recibiría de parte de Dios un sustituto que tomaría el lugar del pecador representado en Isaac y que dejaría satisfecha la justicia de Dios por medio de la fe. Lo que Dios proveyó a Abraham no fue más que un cordero sustituto, tal y como Cristo lo sería. Tercero, una provisión palpable.
La verdad de un cordero sustituto no es una idea abstracta que quedaría ahogada en el Antiguo Testamento. Cristo es identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esta es una afirmación gloriosa. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¡Aleluya! Juan el Bautista es quien descubre por primera vez y de manera explícita esta gran verdad en el Nuevo Testamento. Cristo habría de ser la provisión que quitaría el pecado del mundo. Varias cosas aprendemos de nuestro Jehová Jireh. Él es compasivo, clemente y misericordioso. Él ha provisto el medio por el cual el mundo pecador y perdido sería reconciliado con su justicia. Nuestra salvación no es un plan B. La palabra enseña que Cristo, el Cordero, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Si hay algún lugar de la casa en que Jehová Jireh debe estar, no es en la cocina, sino en nuestro corazón, ardiendo como una llama que no se consume, fluyendo como ríos de agua viva. La victoria, Jehová Nissi, tu provisión. Soy Jehová Jireh, soy el que sana. Jehová Rafa, soy el que salva. Llena tu alma, soy la victoria. Jehová Nissi, tu provisión. Soy Jehová Jireh, y abriré las ventanas. Hace unos 100 años vivía en Bristol un cristiano mercader que era famoso por su generosidad con los pobres y sus éxitos en el negocio. La providencia de Dios parecía sonreírle en todo. Se decía que nunca había asegurado ni perdido ni un solo barco. Sin embargo, en una ocasión, cuando él estaba viajando de regreso a su hogar, su navío chocó contra una roca que abrió una vía de agua tal que amenazaba con su destrucción. Inmediatamente se adoptaron medidas para salvar el bagaje, pero todo parecía inútil, pues el agua subía rápidamente. Sin embargo, el agua cesó de subir instantáneamente, sin ninguna causa aparente, y el barco pudo llegar a Bristol sin novedad. Al examinar el agujero se encontró un pez, que se decía ser un delfín. Se había introducido en el agujero que había abierto la roca al chocar con el casco, privando así de que el agua entrara durante el resto del viaje. Como memoria de este singular suceso, en todas las procesiones públicas organizadas en Bristol en días especiales, se lleva la figura de un delfín en hombros de los niños educados en las escuelas de caridad fundadas por Mr. Colston. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé, te enseñaré y cuidaré, no te abandonaré, y abriré las ventanas de los cielos y llenaré de alimento tus graneros, gran provisión y bendición daré a tu vida. Yo soy Jehová Jireh. 2021, año de la oración, que nos trae hermosa esperanza en nuestro Señor Jesucristo.